estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Como siempre, es un placer poder saludarlos. Voy a ir esperando a que se vayan conectando de a poco. Mi nombre es Valentina. Un gusto, un lujo y un placer poder tenerlos en cada ocasión. Del lado de Mindalia, de nuestra casa, voy a ir saludando a los que se van a ir conectando. Cecilia Martínez, la saludamos. Saludamos a Evelyn Vargas, a Julio Moreno, a Sofía Holísticas que nos dejó su hola. También la saludamos. A ver, tenemos a mucha gente que se está conectando a poco. Saludos para Ceparocha desde México que nos está saludando. Saludos desde Argentina, desde España por Mindalia, a los distintos lados y rincones del mundo. Y les quiero contar con quién vamos a estar en este directo. Nos va a acompañar Alejandra Valenzuela. También saludos a Sofía Holísticas, que nos saluda desde Argentina, está aquí desde mi lado. A Ana Victoria Naranjo, que también nos saluda desde Miami. A Cecilia Martínez, Nelly Comulá desde Florida. Ahí ya la vi nuestra especialista que se ha conectado, a Julio Moreno desde España. Muchas gracias a los distintos lados y rincones en el mundo desde los cuales nos saludan y están presentes. Y le voy a enviar la solicitud a Alejandra para que se conecte, para que esté por aquí, que ya vi, como les decía, que se ha conectado. Así que le vamos a enviar la solicitud para que se conecte, para que esté. Recuerden, como siempre, que todos nuestros directos quedan guardados en nuestro Instagram, que tiene el espacio para preguntar, para consultar. Ahora tenemos a Alejandra acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Vale, muy bien, ¿y tú? Bien, muy feliz de que estemos juntas, de que hablemos del temazo que nos traes, que me encanta y me fascina. Así que muy contenta y muy feliz de que estés en nuestra casa y de compartir este directo con vos. Así que desde ya, un gracias gigante y enorme para ti. No, pues muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Me da mucho gusto estar por acá. Muchas gracias. Para quien se haya conectado un poquito más tarde, estamos con Alejandra Valenzuela, que nos encanta poder recibirla y tenerla aquí con nosotros. Que recuerden bueno, lo van a ver luego en diferido a esto, pero para quien se conecte un poco más tarde, queda el directo guardado en nuestro Instagram, así que no se preocupen, van a poder volver a ver toda la información después, o si quedó algo ahí resonando y que les quedó la duda, lo vuelven a ver, así que aprovechen ahí toda la información y como siempre les digo, que aprovechen a nuestros especialistas para preguntar, para consultar. Y ustedes se preguntarán, con lo que les vendí el tema, se preguntarán, bueno, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a Claro. hablar sobre el síndrome del impostor. Antes les quiero presentar quién es nuestra especialista. Ella es licenciada en la Universidad La Salle Pachuca en México, diplomada en terapia cognitivo-conductual, pero además tiene su formación en terapia de aceptación y compromiso y es maestrante en terapias contextuales. Así que nos encanta poder tenerte con tanta información y tantas terapias Gracias. tan necesarias y sanadoras. Así que Sí. muchas gracias. Y bueno, quiero que arranquemos, es medio redundante, pero de alguna forma, quiero que arranquemos primero con lo primero. ¿Qué es el síndrome del impostor? Bueno, antes que nada me gustaría como aclarar, ¿no? Esta parte de síndrome, ¿no? Porque cuando escuchamos la palabra síndrome de pronto es como, ¡ah! ¿Qué es esto, no? Ya nos ponemos la etiqueta de enfermedad, de Mm, patología, ¿no? Y aclarar por acá que o sea, el término síndrome pues se usa básicamente para categorizar todo lo que sucede dentro del síndrome del impostor, ¿no? Los fenómenos cognitivos, emocionales, conductuales, ¿no? Y que de pronto se ha tendido mucho dentro de la salud mental a patologizar ciertos grupos de conductas, ¿no? Ciertas cosas que hacemos de pronto para pues para salir adelante, para salir a flote. Entonces, importante mencionar eso. Ahora, en cuanto al síndrome del impostor como tal, pues es básicamente esta duda
en ti misma, en ti mismo, esta inseguridad de probar cosas nuevas, de adquirir nuevas oportunidades de trabajo, de adquirir nuevas oportunidades académicas, porque de pronto nos percibimos con esta falta de herramientas, con esta falta de habilidades, a pesar de que tenemos pruebas de nuestro éxito, de que tenemos pruebas de que somos capaces, ¿no? Y cuando llegamos a tener algún logro, lo atribuimos a factores externos, a la suerte, a que fueron buena onda conmigo, a que el universo conspiró a mi favor, ¿no? Pero todo menos a nuestras habilidades. Y importante por acá mencionar que no es una cuestión de, ay, me da miedito probar algo nuevo de vez en cuando. No, no, no. Es una cuestión que perdura a lo largo del tiempo y que suele ser incapacitante. Es decir, nos estanca, ¿no? Funciona como una barrera para poder llevar el tipo de vida que realmente queremos. Entonces, pues sí, es un problema, ¿no? Y va mucho más allá de, ay, me da nervios probar cosas nuevas. Claro. ¿Y se tiene una idea más o menos de por cuánto tiempo tiene que perdurar para que sea considerado síndrome del impostor? Pues realmente no hay como algo establecido tal cual. Ujú. Lo que sí observamos dentro de consulta, por ejemplo, es ponemos este análisis, ¿no? En si es un patrón conductual. Es decir, si es algo que se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la persona que tenemos frente, ¿no? Y ver un poco la función o el objetivo, porque todas las conductas tienen una función detrás de este síndrome del impostor que nos lleva a tener justo muchas conductas de carácter muy perfeccionista o llevarnos a la procrastinación y por lo tanto al autosabotaje, ¿no? Entonces es más bien observar si es un patrón dentro de mi historia de vida. Ujú. Bien. ¿Y cuáles son las causas que generan o desencadenan este síndrome? Bien, acá en la psicología nos encanta la palabra depende. ¿No? O sea, depende de la historia de cada quien, depende del contexto que se está viviendo. Sí se ha encontrado que personas con historial de trauma complejo suelen tener este tipo de conductas relacionadas al síndrome del impostor. Trauma complejo refiriéndonos a haberte desarrollado en ambientes muy violentos, en ambientes con mucho abuso, en ambientes muy negligentes incluso, porque cuando hablamos de trauma todo el mundo se nos viene esta idea de, claro, ¿no? Violencia, situaciones así espeluznantes, y que la realidad, claro, incluye esa parte, y por otro lado también está otra parte donde hay muchísima negligencia, o sea, total y completo, pues abandono, incluso por ahí. Entonces, se atribuye en muchas ocasiones a crecer o desarrollarte en ambientes que valoran muchísimo la competencia, Mm. que ponen justo el valor de la persona en el logro, ¿no? En el resultado, ¿no? Estos hogares a lo mejor donde, mira, saqué 10, pues te hubiera sacado 11, ¿no? Y tú así de, o sea, Mm. recibes este mensaje de no importa lo que yo haga, nunca será suficiente y siempre tengo que esforzarme más. O sea, nunca tengo las herramientas necesarias. Eso por un lado. Por otro lado, vale esto que te mencionaba, ¿no? De pronto este conjunto de conductas que engloba el síndrome del impostor, en muchas ocasiones cuando se crece en estos ambientes con trauma complejo, puede ser inclusive una herramienta de supervivencia, de buscar la atención de mis cuidadores, ¿no? Mira qué bien lo hago, veme, reconóceme, acéptame, intégrame. Y entonces el niño, la niña se esfuerza y llega un punto en el que hace su esfuerzo máximo y ¡pum! Recibe la atención. Uf, poderosísimo esto. Claro, yo recibo el mensaje, ¿no? Entre más, ya iba a decir una grosería, entre más me esfuerce, ¿no? Entre más duro trabaje, entre más me lleve al límite, voy a recibir lo que yo estoy buscando. Y entonces, esto es un mensaje poderosísimo, ¿no? También puede venir, o más bien ciertos rasgos de personalidad podrían o pueden aumentar la probabilidad de, pues justo de cumplir o de dirigirte
hacia un síndrome del impostor, ¿no? Si de pronto yo tengo una personalidad muy detallista, ¿no? Me gusta todo bien hecho, soy como muy competitiva incluso, y crezco o estoy en un ambiente donde se me está reforzando esto constantemente, es decir, donde se me dice, sí, bien, más, esfuérzate, ¿no? Esto puede enviarme el mensaje de, claro, sí, pues vamos a seguirnos empujando y nunca será suficiente, siempre puedo hacer Sí. y mejor. Mm. Y esas son algunas de las señales o alarmas o alertas a las cuales tener en cuenta, más que nada, no solo para reconocerlo en nosotros, sino para poder reconocer si otra persona tiene este síndrome. Sí, fíjate que en este tipo de personas vamos a ver como en general, por así decirlo, lo más común que podemos ver en este tipo de personas es estas personalidades súper perfeccionistas, que de pronto me encuentro allá afuera así como, usamos el término perfeccionismo como el de depresión, ¿no? O sea, cuando estamos tristes decimos, ay, estoy deprimida. No, no, no es lo mismo estar triste que Mm. estar deprimido. Y no es lo mismo querer hacer bien las cosas, tener como esta visión y esta ambición incluso, a ser perfeccionista. O sea, el perfeccionismo de verdad implica un problema, nos congela. Me puedo pasar horas haciendo lo mismo una y otra vez y repasándolo y viendo cómo está y agregándole, quitándole. Y a final de cuentas ni siquiera entregué el proyecto porque me pasé horas queriéndolo hacer perfecto. Puede incluso generarnos problemas relacionados, ¿no? Con otras personas. El estar siempre teniendo estas expectativas tan altas y tan rígidas para mí y para los demás. Entonces, realmente, esto es algo de lo que vemos en estas personas, ¿no? Que tienen el síndrome del impostor. Vemos personalidades muy rígidas, muy obsesivas incluso, ¿no? Y que son personas que se estancan queriendo llegar a ese estándar que es inalcanzable, inalcanzable. Y por otro lado, personas que procrastinan mucho. ¿Qué Mm. es esto? Mm. Tengo un proyecto y entonces el proyecto se entrega en una semana y digo, me voy a poner a hacerlo. Y me levanto Mm. a lavar los platos. Y me levanto a barrer. Y me pongo a, no sé, armar un rompecabezas. Lo que sea. Y es que la procrastinación tiene justo esta función. Es como si nos jalara nuestra zona de confort, ¿no? Es como si nos dijeran, no, 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 a lo mejor no podemos hacerlo tan bien como esperamos, mejor vente para acá. Vamos a hacer algo que nos resulta más cómodo. Y entonces es aquí donde entra el elemento del autosabotaje, ¿no? O sea, cosas que sí quiero hacer, cosas que sí quiero lograr, pero que mi temor a no dar el ancho me lleva ya sea a estas conductas súper perfeccionistas que no me dejan acabar con la tarea o el proyecto o con la procrastinación, que no me permite ni siquiera empezar el proyecto. Y entonces Mm. es curioso porque estas dos conductas que son tan distintas, ¿no? Así a simple vista tienen la misma función. No ponerme en contacto con la posibilidad de fallar, Mm. de no dar el ancho. Ujú. Tienen la misma función, aunque se ven muy distintas. Entonces, esto es lo que solemos ver pues, en personas con este síndrome. Realmente. Y por último, antes de que podamos pasar con algunas preguntas, con algunas consultas que tengan para ti allí del otro lado, las personas que están presentes y están todas muy atentas escuchándote, te quiero preguntar sobre algunas claves o algunas herramientas que nos puedas compartir para poder gestionar no solo en nosotros, sino también si estamos conviviendo con otras personas, o en este caso, como mencionabas, que pasa muchas veces, o que trabajamos con gente así, Claro. o que nos toca, por ejemplo, en una carrera o en algo de la facultad, en un curso, tener que compartir con gente así. Sí, pues lo primeritito, vale, me parece, es poder identificar este discurso interno crítico, ¿no? Porque el síndrome del impostor va muy, muy de la mano de un discurso interno muy, muy, muy crítico, ¿no? Y que son palabras que a lo mejor en primera instancia ni siquiera eran nuestras. Las fuimos absorbiendo, ¿no? Es este no puedes, esto no es suficiente, te hubiera sacado 11. O sea, comenzar a identificar
este crítico y sobre todo cuándo se presenta, qué es lo que lo dispara, proyectos nuevos, entrevistas de trabajo, exponerse en redes sociales, ¿no? O sea, poder entender y ver estos disparadores y reconocer este crítico interno. ¿Para qué? Para que este crítico interno no tome el volante de tu auto llamado vida, ¿no? Entonces, primer paso, reconocer esta parte, reconocerla. En segundo paso, diría yo por acá, es checar un poquito cuál es tu relación con el fracaso. Porque el síndrome del impostor, esto que te platicaba, ¿no? El perfeccionismo y el estar postergando el hacer las cosas, justo nos protege de la posibilidad de no dar el ancho y de fracasar. Entonces, evaluar un poquito cuál es mi idea de fracaso. Porque si de pronto tengo esta idea de que, esta creencia de que el fracaso es, o sea, no debería de ocurrir, que es lo peor que puede pasar, pues entonces no voy a hacer absolutamente nada. La única manera de no fracasar es no hacer nada, no decir nada, no ser nada. Es la única manera en la que podemos evitar el fracaso. Entonces, comenzar a desarrollar esta tolerancia poco a poco a cometer errores y regarla, fracasar. Esa tolerancia, poco a poco, a irla desarrollando. Y por otro lado, a lo mejor algo mucho más práctico, ¿no? Si de pronto somos muy perfeccionistas o procrastinamos muchísimo dentro de este síndrome del impostor, designar tiempos. O sea, si eres una persona muy perfeccionista que va a hacer un dibujo que te debería llevar 15 minutos y tú como buen perfeccionista te llevas 4 horas, ¿no? Del dibujo, es literal designar, comenzar a designar tiempos, poner una alarmita en tu celular y decir, ok, hasta aquí. Y lo mismo con la procrastinación, ¿no? No, qué hueva, pero qué flojera, hacer tal cosa, qué pesar, no, no puedo, ¿no? Esta procrastinación. Bueno, designar 15 minutos o lo que se sienta realizable, lo que se sienta realmente real para ti en este momento, cuánto le puedo dedicar a esta tarea que me genera muchísima flojera y pesadez. Y comprometerte con 10 minutos. Y esos 10 minutos no levantarte y hacer ese dibujo por 10 minutos y cuando suena la alarma, listo, dejas ahí el dibujo. Y si no lo terminaste, designaremos más tiempo después. Entonces, estas son como estrategias ya mucho más conductuales que se dan dentro del contexto terapéutico, pues más adelante, pues, o sea, no es el principio. El principio es identificar este crítico interno, cuándo se presenta, para poderle quitar el control. Porque si le damos el control a ese crítico interno, nos va a llevar a estas zonitas de confort, ¿no? Es como, aquí, aquí no hay riesgo de fracaso, aquí no hay riesgo de no dar el ancho, y pues nos dejan, pues, en un cuartito, muy pequeño. Totalmente. Bien, Alejandra. Bueno, ahora sí vamos a pasar con algunas de las preguntas que tiene la gente para ti. Tenemos en primer lugar a Raquel, que ella te pregunta, ¿es normal ahora mismo no tener nada de energía? Bueno, es como una pregunta muy general, Mm. Raquel. No conozco tu contexto. De nuevo, ahí vamos con la palabra favorita de los psicólogos. Depende. Depende, ¿no? ¿Cuál es tu contexto por ahí? Siempre es importante checar desde las necesidades básicas. O sea, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás tratando al cuerpo? Porque en muchas ocasiones, y esto es una situación con la salud mental, nos atribuimos el problema a nosotros de inmediato. Estoy triste, yo soy el problema. Estoy cansada, yo soy el problema. Y no necesariamente eres siempre tú, o no solamente tú. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo estás durmiendo? O sea, no solamente depende de ti. Hay toda una serie de Mm. factores influyendo en tu estado anímico y en tu salud mental. Entonces, Raquel, habría que hacer ahí una evaluación un poquito más detallada, ¿no? De tu contexto y de lo que estás viviendo. Bien. Después tenemos a Diana, que ella te pregunta con respecto al síndrome del impostor.
Dice, ¿puede convertirse en parte de la personalidad? No realmente, más bien tu personalidad puede facilitar o aumentar la probabilidad de que tú llegues a desarrollar este síndrome, ¿no? O sea, estamos usando aquí la palabra síndrome que ya les platicaba por ahí al principio, pero no realmente es eso, ¿no? Es más bien que tu personalidad puede facilitar, aumentar la probabilidad de desarrollar este síndrome o de hacer uso de este tipo de estrategias, ¿no? Y de ponerte en contacto con este tipo de pensamientos y de emociones que están dentro del síndrome del impostor. Bien, genial. Vamos con otra de las consultas. En este caso lo tenemos a Martín, que él te consulta. ¿Se puede trabajar o detectar el síndrome del impostor desde chicos? Claro, sí, yo me atrevería a decir sí. Es importante tomar en cuenta que acá el síndrome del impostor es algo que se mantiene durante el tiempo, ¿no? Entonces, observar también en el niño si de pronto, o en la niña si de pronto hay como un patrón de estarse exigiendo y de no querer dar o sea, de no poder dar el ancho, de creer que no va a dar el ancho, que no es suficiente. Ahora, en niños y en adolescentes, regresamos a esta parte del contexto. En muchas ocasiones los niños y los adolescentes son en gran parte el resultado de lo que está sucediendo a su alrededor. No al 100%, pero sí en gran parte. Entonces, si de pronto vemos un niño muy perfeccionista, que procrastina mucho, sí, en parte puede ser personalidad, ¿no? Que tienda a este tipo de conductas, pero si ya es algo muy rígido, si ya es algo que le impide a lo mejor tener una convivencia sana en la escuela o con la familia, pues de nuevo yo voltaría a ver el contexto. ¿Qué está pasando ahí que un niño o un adolescente está haciendo o teniendo este tipo de comportamientos? Bien. Ahora la tenemos a Diana, que ella te pregunta, dice, son cosas muy internalizadas. ¿Cómo se comienza el cambio? Sí, es cierto esto que dice Diana, ¿no? En sesiones me gusta preguntarle a mis pacientes, no, bueno, no, pacientes no me gusta esa palabra, a mis consultantes, a mis clientes, cuando tienen como diálogos internos muy como insistentes, ¿no? Y que les generan mucho malestar y que funcionan de pronto como un obstáculo para tener el tipo de vida que quieren tener, es desde cuándo se presenta este diálogo. O sea, si pudiéramos poner tu vida como en una línea del tiempo y localizar desde dónde o a partir de cuándo comienza a presentarse este diálogo, esto nos da información muy valiosa porque normalmente estos diálogos internos, estas voces internas ni siquiera son nuestras. O sea, son diálogos que hemos absorbido y que hemos tomado como verdades absolutas y que les hemos dado mucho poder. Y es importante y me parece que ayuda mucho esto que les mencionaba, ¿no? El crítico interno, el poder ubicar y localizar que en muchas ocasiones ni siquiera es mi voz. O sea, soy yo que sigo internalizando estas voces externas y que estoy luchando por querer cumplir esas expectativas y que me hagan parte de, que me integren, que me acepten. Entonces, creo que el primer paso es esto. ¿Desde cuándo me acompaña este diálogo interno? ¿Y cómo se fue generando? Requiere una introspección ahí, sí, un poquito intensa. Tiempo. Una, un escarbar importante ahí en todo lo que fuimos Sí, sí, atravesando. sí, sí. Sí, definitivamente, ¿no? Sí, y es que cada caso es, o sea, cada persona es distinta, ¿no? Entonces nunca se va a encontrar como la causa que es de todos. O sea, cada quien Mm, tiene su historia, cada quien tiene sus vivencias, sus experiencias y pues su propio análisis por hacer, su propia reflexión por hacer. bien. Vamos a ir con otra de las consultas. En este caso la tenemos a Pilar, que ella te pregunta, ¿cómo nos damos cuenta de que han empezado los cambios? Es decir, una vez que ya arrancamos terapia, ¿cómo Mm. podemos percibir esos cambios? Ay, sí, bueno, depende de lo que se esté trabajando, definitivamente, ¿no? Pero
de manera muy general, los primeros cambios que vas a comenzar a ver, o más bien, normalmente son como cambios de perspectiva los que comienzas a tener. O sea, empiezas a ver tu situación como si te pusieras unos lentes distintos, empiezas a ver tu historia como si tú te pusieras un filtro, ¿no? O más bien te quitaras el filtro y pudieras ver lo que realmente sucedió. Y cuando comienzas a nombrar las cosas que te han sucedido y lo que sientes, y cuando comienzas a identificar tus disparadores, es decir, lo que te genera de pronto malestar y por qué te genera malestar, ese es un avance importante. Esto también es importante entenderlo, ¿no? Las emociones no se van a ir. O sea, la tristeza no se va a ir, el enojo no se va a ir, la ansiedad no se va a ir. Pero vaya, lo que vas a ir notando es que cada vez que lo experimentes, pues a lo mejor ahora ya no lo vas a experimentar. Si lo experimentabas una semana, a lo mejor ahora lo experimentas 5 días. Si te sentías ansiosa a un nivel Dios, ¿no? Nivel 10, a lo mejor ahora te sientes ansiosa a un nivel 7, 8. Y estos son los primeros cambios que vas a comenzar a notar. Y es importantísimo aclarar, y siempre se los digo a mis consultantes, ¿no? O sea, cuando llegamos a terapia, llegamos con la idea de quítame la ansiedad, quítame la tristeza, quítame el enojo, cuando son experiencias profundamente humanas, profundamente humanas. Entonces, comenzar a desarrollar esa tolerancia para permitirnos sentir nuestras emociones, eso va a ser también un avance al principio de terapia, el permitirte sentir tus emociones. Y poco a poco comenzar a integrarlas y sentirlas y justo esto, convivir con ellas. Bien, Alejandra. Bueno, vamos a ir con la última consulta, que estamos de a poquito llegando al final de este directo. Y en este caso lo tenemos al usuario, bueno, es It's Jesus, o It's JD puso Jesus. también, Okay. que él te pregunta, dice, ¿cómo poder ayudarnos a evaluar de forma real nuestras propias habilidades sin caer en la trampa del pensamiento de que no merecemos tener éxito? Uf, ok. Qué buena Sí, pregunta. sí, está muy intensa esa pregunta. Vaya, yo me iría directamente a la experiencia, que en muchas ocasiones se nos olvida ponernos en contacto con lo que está sucediendo y toda nuestra atención se va justo a esto que mencionas, ¿no? Al pensamiento y toda nuestra atención está ahí. Yo llevaría mi atención, y esto de llevar a la atención es algo que se hace mucho trabajo en mindfulness, entrenamiento en mindfulness, ¿no? El poder llevar a la atención a distintos puntos. Entonces, llevar la atención a la experiencia tal cual, llevar la atención a lo que está sucediendo en mi contexto laboral, por ejemplo, ¿no? Porque es ahí, digo laboral, porque es ahí donde solemos evaluar nuestras habilidades, ¿no? Y entonces, llevar nuestra atención al contexto laboral, llevar mi atención al trabajo que estoy haciendo y de pronto empatar si ese trabajo que yo estoy haciendo está cumpliendo no con mis expectativas, porque mis expectativas van a estar acá, ¿no? Sino con lo que deben de cumplir dentro del contexto laboral. Y llevar mi atención constantemente a eso, a la experiencia, a lo que está sucediendo aquí, afuera, y no aquí. Entonces, muchas habilidades de mindfulness nos pueden ayudar justo a eso, y ejercicios muy sencillos, a entrenar la atención y a poder adquirir y desarrollar la habilidad de tomar el control sobre nuestra atención. Bien, buenísimo, Alejandra. Bueno, ahora sí, estamos llegando al final, lamentablemente, porque me quedaría horas hablando y pudiendo charlar y conversar con la gente, pero bueno, tenemos un tiempo que cumplir, así que hemos llegado al final, pero por supuesto, quiero que sepas que las puertas de Mindalia están abiertas para cuando quieras volver, que nos encantará recibirte, nos encantará tenerte aquí en nuestra casa, un placer y un lujo enorme. Muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Aparte tenemos muchísima información que podemos hablar contigo, así que cuando Claro, quieras te muchas gracias. esperamos. Y bueno, y por supuesto te dejo el espacio también para que puedas saludar y despedirte de toda la gente que ha estado presente, a la cual también le agradecemos enormemente por siempre estar y acompañarnos. Claro que sí. Y no, pues gracias por el espacio, gracias por acompañarnos y espero que se lleven algo el día de hoy, que se lleven algo útil el día de hoy. Muchas, muchas gracias.
Mil gracias y hasta la próxima. Gracias, Muchas Ale. gracias. Cuídate mucho. Bye, Adiós. bye.